Este hombre cometió el error más grande de su vida y la culpa fue tan grande que intentó autoeliminarse. Un descuido le costó a sus hijos y también todo lo que alguna vez fue su mundo. Esta es la historia de una de las pérdidas más desgarradoras que alguien puede atravesar. Lee trabaja como conserje en un complejo de departamentos en Boston, lidiando con todo tipo de inquilinos. Una mujer coquetea con él mientras otra lo acusa de espiarle en la ducha. Cansado, Lee le responde molesto que solo está ahí para arreglar una fuga. La mujer, ofendida por su tono, lo echa del departamento y se queja con el administrador, quien le llama la atención. Aunque reconoce que Lee hace bien su trabajo, le dice que hay muchas quejas sobre su actitud. Lee se defiende, arregla las tuberías, pinta, saca la basura, llega a tiempo y se encarga de 4 edificios, mientras el administrador recibe todo el dinero. Se niega a disculparse, así que el administrador dice que él hablará con la inquilina. Más tarde, Lee va a un bar. Una mujer intenta hablarle, pero él la ignora. Después de varios tragos, ve a 2 hombres hablando al otro lado de la barra. Al notar que lo miran, se les acerca de forma agresiva, les reclama y los golpea, por lo que los sacan del bar. A la mañana siguiente, mientras quita la nieve, recibe una llamada con malas noticias. Informa en el trabajo que se ausentará una semana y al llegar al hospital, una enfermera le dice que su hermano falleció hace 1 hora. Lee se mantiene sereno. George, un amigo de la familia, le explica que estaban en un bote cuando su hermano cayó al agua. Luego se presenta el doctor y le dice que puede ver el cuerpo en la morgue. Le explican que su hermano sufrió un paro cardíaco. Su corazón era débil y ya no resistió. Lee pide que contacten a su tío Donnie y también a su ex esposa Randy. Después baja a la morgue y sostiene a su hermano por última vez. 8 años atrás, Joe, el hermano de Lee, estaba en la cama del hospital con su esposa Elise, Lee y su padre. Les informaron que Joe tenía insuficiencia cardíaca congestiva y que viviría entre 5 y 10 años. Elise entró en pánico. Cuando la doctora intentó suavizar la noticia con humor, Elise se enojó. Lee hizo una broma que empeoró todo y Elise se fue furiosa. En otro recuerdo de ese mismo periodo, Lee estaba en el bote con Joe y el pequeño Patrick, hijo de Joe, de 8 años. Lee lo molestó diciendo que un tiburón rompería el bote, pero Patrick no se asustó y se divirtieron. Al volver del paseo, Lee llegó a casa, saludó con cariño a sus hijas, Carrie y Susie, besó a su esposa Randy y jugó con ella y luego cargó a su hijo bebé. De vuelta al presente, Lee viaja a Manchester para contarle a Patrick que su padre ha muerto. Lo va a buscar a su práctica de hockey. Patrick pelea con un compañero y se muestra desafiante con el entrenador. Lee le da la noticia y van juntos al hospital. Patrick duda si quiere ver a su padre, pero al final entra y lo mira brevemente por última vez. Más tarde, en la casa de Joe, Patrick invita a su novia Sylvie y a unos amigos quienes lo acompañan. Le pide a Lee permiso para que Sylvie se quede a dormir, diciendo que su papá siempre lo dejaba. Lee acepta. Luego, Patrick pregunta si debería avisarle a su mamá lo de Joe, pero Lee le dice que nadie sabe dónde está. En otro recuerdo, Joe, Lee y el pequeño Patrick volvieron a casa y encontraron a Elise dormida tras beber. En el presente, Patrick le escribe un correo a su madre para avisarle de la muerte de Joe. Lee hace los arreglos con la funeraria y luego lleva a Patrick a la escuela. El entrenador le sugiere que se tome un descanso de las prácticas. Después, Lee lo lleva con el abogado para leer el testamento. Ahí se entera de que Joe lo nombró tutor legal de Patrick, algo que nunca le mencionó porque sabía que Lee no lo aceptaría. Le explican que el testamento cubre la comida y ropa de Patrick y que la casa y el bote ya están pagados. Lee dice que no puede ir todos los días desde Boston hasta que Patrick cumpla 18, pero el abogado le explica que Joe pensó en todo. Dejó $5,000 para que Lee se mudara a Manchester, además de una pequeña cantidad para ayudarlo mientras se establece. Lee sugiere que Patrick podría quedarse con su tío en Minnesota, pero el abogado le dice que Joe dijo que Patrick no tenía el mismo vínculo con él que con Lee. El abogado propone que viva con su madre, pero Lee se opone porque sabe que Elise tiene problemas con el alcohol. Mientras lo piensa, Lee recuerda una noche de hace años. Estaba con amigos jugando ping pong y tomando en el sótano de su casa. Randy bajó a gritarles que se fueran porque los niños dormían. Cuando sus amigos se fueron, Lee salió a comprar cerveza. Al volver, vio su casa en llamas. Randy salió gritando que sus hijos estaban adentro y Lee se quedó paralizado. Sus hijos murieron en el incendio. En la estación de policía, Lee confesó que estaba borracho y bajo sustancias. Dijo que antes de salir encendió la chimenea, pero no estaba seguro de haber puesto la pantalla protectora. Supuso que nada pasaría. La policía le dijo que no sería acusado porque fue un accidente, como el que podría tener cualquiera. Cuando lo sacaron de la oficina, Lee, roto por la culpa, intentó quitarse la vida con el arma de un oficial, pero lo detuvieron a tiempo. Perder a un hijo es quizá la experiencia más desgarradora que puede atravesar una persona. Es una pérdida sin comparación porque uno crece con la idea, o más que una idea, una certeza
de que los padres deben partir primero. Y cuando eso no ocurre, el mundo entero deja de tener sentido. No hay consuelo posible. El dolor y el proceso de duelo son distintos para cada persona. Y en casos como este, también para cada uno de los padres. Muchas veces, las barreras culturales hacen que ese dolor no pueda expresarse abiertamente. En especial entre los hombres, a quienes se nos ha enseñado que mostrar sufrimiento es sinónimo de debilidad. Por eso muchos se refugian en el trabajo, en el aislamiento, en el silencio. Lee es uno de esos hombres, pero su caso es aún más complejo por las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. El incendio fue provocado por un descuido suyo. La culpa que carga es enorme y una prueba de eso es cómo espera ser castigado. Lo vimos cuando al enterarse de que no enfrentaría cargos legales, Lee no pudo aceptarlo. Él estaba esperando una condena. Necesitaba ser castigado porque no puede perdonarse a sí mismo. Por eso intentó quitarse la vida con el arma del oficial. Por eso provoca peleas con desconocidos. Porque si nadie lo castiga, él buscará la forma de hacerlo porque necesita sufrir. Manchester entonces quedó marcada por ese dolor y alejarse fue su forma de huir de todo lo que le recordaba su tragedia. La vida que eligió después parece diseñada para seguir castigándose. Trabaja en exceso, acepta un salario mínimo y vive en un cuarto minúsculo. No pide más porque no cree merecer más. Incluso su trabajo tiene un peso simbólico fuerte. Cuida, arregla y da mantenimiento a casas. Él, que quemó la suya por accidente, ahora se dedica a preservar las de otros. Es como si viviera en una especie de penitencia, como si se hubiera quedado atrapado en un infierno interior intentando reparar lo irreparable. Y ese cuarto diminuto donde vive también dice mucho. Es un espacio sin espacio. No hay lugar para la vida, para nada. Es un reflejo de cómo se siente por dentro, encerrado y aislado del mundo, porque el duelo nos cierra, nos vuelve hacia adentro y nos aleja de todo, hasta que con el tiempo empezamos a abrirnos de nuevo, poco a poco. Lee había intentado huir de su dolor, pero la muerte de su hermano lo obligó a regresar a Manchester, y ese regreso reactivó los recuerdos que, si ponemos atención, aparecen de golpe, sin previo aviso, como intrusos. Y me gusta que lo hayan mostrado así, porque así suele pasar en la vida real. El duelo no sigue reglas, el dolor no pide permiso para volver. Puede aparecer cuando menos lo esperas, a veces muchos años después, a veces justo cuando creías que ya lo habías enterrado. De vuelta al presente, Lee sale de la oficina del abogado sabiendo que no tiene opción. Debe volver a Manchester. Le dice a Patrick que será su tutor hasta que cumpla 18. Hablan sobre el bote de Joe. Lee quiere venderlo por lo caro que es mantenerlo, pero Patrick se niega. Está a su nombre y piensa conservarlo aunque cueste. Lee le recuerda que ni siquiera tiene licencia, pero Patrick le asegura que la sacará pronto. Después van al muelle a ver a George, quien les dice que el bote necesita un motor nuevo. Lee comenta que no les asignaron fondos para eso y le pregunta si quiere comprarlo. Patrick vuelve a oponerse. Entonces Lee le dice a George que se mudarán a Boston y le pregunta si quiere ser el tutor legal de Patrick. Ambos, George y Patrick, se sorprenden. Patrick se enoja con Lee. Patrick también menciona que no quiere irse con su tío y pregunta si puede vivir con su madre. Lee le explica que el juez no lo permitió por su problema con el alcohol y que ni siquiera saben dónde está. Patrick le dice que está en Connecticut y que a veces se escriben por correo electrónico. Se detienen en una funeraria y Lee habla brevemente con el encargado. Más tarde, Patrick pregunta por qué no pueden enterrar a su padre. Lee le explica que el suelo está congelado por el invierno, así que tendrán que esperar a la primavera y el cuerpo deberá permanecer en un congelador hasta entonces. Patrick sugiere enterrarlo en otro lugar, pero Lee le aclara que Joe eligió ese terreno. Después, Patrick le pide que lo lleve con su novia, pero resulta ser la casa de Sandy, no de Sylvie. Patrick le dice que ninguna sabe de la otra. Luego ensaya con su banda y Lee llega a recogerlo. La mamá de Sandy lo invita a cenar, pero Lee rechaza la invitación y dice que volverá más tarde. Horas después, Lee regresa por Patrick. Y ya en la casa, Lee recibe una llamada de su ex esposa, Randy. Ella se enteró de la muerte de Joe. Le da el pésame y le dice que quiere ir al funeral. Lee acepta. Luego le cuenta que está embarazada y que quería que él lo supiera antes de verlo. Al día siguiente, ella asiste al servicio con su esposo Joshua y ambos le dan el pésame. Esa noche, Patrick le pregunta si Sylvie puede quedarse a dormir, pero Lee se niega. Cuando Lee le dice que pronto se mudarán a Boston, Patrick le responde que Lee podría ser conserje en cualquier parte, mientras que él aquí tiene sus amigos, juega hockey, básquet, está en una banda y tiene 2 novias. No entiende por qué Lee no quiere quedarse en Manchester. Esa noche, Patrick abre el refrigerador por un bocadillo, pero se le caen paquetes de pollo congelado. Sufre un ataque de pánico y Lee baja para ayudarlo a calmarse. Lo lleva a su cuarto aún alterado. Patrick le confiesa que no soporta la idea de que su papá esté en un congelador. Lee se queda con él hasta que se duerme. 5 años atrás, tras perder a sus hijos, Lee empacó su coche y se fue del pueblo. Luego, Joe y Patrick lo visitaron en su nuevo departamento, que era solo una pequeña habitación. Patrick le preguntó cuánto ganaba como conserje y Lee dijo que el salario mínimo más el cuarto. Joe le insistió en comprarle muebles, pero Lee no quería. A regañadientes aceptó y llevaron unos cuantos. En el presente, Lee le dice a Patrick que pueden quedarse en Manchester
Chester hasta que termine el ciclo escolar. Patrick se molesta porque siente que Lee ya tomó la decisión sin preguntarle y discuten. Luego Lee lo deja en la escuela y Patrick le pide dinero para comer. Lee le pregunta por el dinero que ganó ayudando a George con el bote y Patrick responde que lo está guardando para un nuevo motor. Lee vuelve a casa y entra al cuarto de Joe. Suena el teléfono. Es Elise, la madre de Patrick. Lee no sabe qué decir, así que cuelga. Esa noche, Patrick le reclama por no haberle avisado que su madre había llamado, ya que ella le escribió por correo diciendo que está en Essex y quiere que conozca a su prometido. Lee le explica que no sabía cómo manejar la situación, por eso no le dijo nada. Patrick considera mudarse con ella, dice que ya no toma, podría seguir en la misma escuela y estar con sus amigos. Lee le dice que no lo permitirá, pero promete hablar con ella y si parece estar bien, le permitirá a Patrick ir a almorzar con ellos. Patrick sale a navegar con George y Lee busca trabajo para el verano, pero lo rechazan por su reputación. Luego Patrick le cuenta que el motor del bote está fallando y propone pedir un préstamo, pero Lee se niega. Después Patrick le pide que lo lleve a casa de Sandy para ensayar con la banda. Al llegar, Patrick invita a Lee a cenar porque a la mamá de Sandy le cae bien y así él puede quedarse a solas con Sandy. Lee acepta regañadientes. Durante la cena, la madre de Sandy intenta conversar con Lee, pero él se queda en silencio. Luego ella sube al cuarto, toca la puerta y encuentra a Patrick y Sandy vistiéndose rápidamente para fingir que hacían tarea. Ella se queja de que Lee no habla y que ya no lo aguanta, así que Patrick se tiene que ir. De camino a casa, Patrick le reclama a Lee por no saber tener una conversación normal como un adulto. Luego Patrick es llevado a la casa de Elise. Ella no ha visto a su hijo en años y se sorprende de lo grande que está. Patrick conoce a su prometido Jeffrey y almuerzan juntos. Patrick nota que hay muchos objetos religiosos en la casa. Elise le dice que sabe que su nueva vida lo tomó por sorpresa y pronto la conversación se vuelve incómoda. Se excusa para ir a la cocina y al poco tiempo Jeffrey también va a verla. Más tarde, Patrick le cuenta a Lee que su mamá estaba muy nerviosa y que su prometido es bastante religioso. Lee le responde que al menos su mamá ya no está tomando. Eso enfurece a Patrick, quien lo acusa de querer deshacerse de él. Ahora hablemos un poco de Patrick. Patrick también está viviendo su duelo, o mejor dicho, sus duelos. No sabemos exactamente cuándo, pero en algún momento su madre se fue, desapareció sin dejar rastro y nadie volvió a saber de ella. Para un niño eso ya es una pérdida enorme. Y después su padre, a quien amaba profundamente, también se fue. Murió. Y Patrick todavía es solo un adolescente. Hay mucha ira dentro de él, mucha rabia, mucho dolor que no sabe cómo manejar. Y eso se nota en su comportamiento agresivo, en la forma en que respondió con hostilidad a sus compañeros y a su entrenador. Esa furia interna, tal vez dirigida hacia su madre por haberlo abandonado, tal vez hacia el mundo por haberle quitado a su padre, termina saliendo como puede. Y en medio de todo eso, cuando más vulnerable se siente, tiene la impresión de que su tío, probablemente la figura más cercana que le queda, casi como un segundo padre, tampoco quiere estar con él, porque Lee no habla y Patrick no entiende ese silencio. Lo interpreta como desinterés o como rechazo, y para Patrick, que ya ha perdido tanto, sentir que Lee quiere deshacerse de él es demasiado. El bote también me parece un símbolo profundamente significativo. A lo largo de la película entendemos que tenía un valor emocional muy fuerte para Patrick y su papá. Era algo que compartían. Es un fragmento de su padre que todavía permanece. Podríamos decir que representa su vínculo con él. Por eso Patrick se aferra al bote. Quiere repararlo, cueste lo que cueste. Y el daño en el motor entonces representa la muerte de Joe. La ruptura en ese vínculo entre padre e hijo. Ese vínculo tal como era ya no puede seguir igual. Para que Patrick salga adelante, tiene que transformarlo. Y eso es justamente lo que implica el duelo. Aprender a relacionarnos de otra manera con quien ya no está. Como dijo el psicoanalista Gina Lush, el duelo no es tanto separarse del muerto, sino cambiar la relación que tenemos con él. Lee entra al cuarto de Joe, ve las pistolas colgadas en la pared y le dice a Patrick que valen mucho, que podrían venderlas y con ese dinero comprar un nuevo motor. Y eso es justo lo que hacen. Instalan el nuevo motor en el bote y Patrick lo conduce con Sandy, mientras Lee los observa sonriendo. Siguiendo con mi interpretación, quedarse con el bote y repararlo sirve como una metáfora del trabajo de duelo de Patrick, de cómo ha transformado su vínculo con su padre y encontrado una manera nueva de seguir llevándolo consigo, de mantenerlo presente en su vida desde otro lugar. Ese mismo día, Lee se cruza con Randy, que está con una amiga y su bebé. La amiga se retira para que puedan hablar. Randy se emociona y le dice que quisiera almorzar con él, que lamenta mucho las cosas que le dijo tras la muerte de sus hijos. Le confiesa que sigue rota y que sabe que él también lo está. Le pide perdón y le dice que aún lo ama, pero Lee se incomoda, rechaza la idea de almorzar y corta la conversación de golpe. La experiencia lo deja afectado, va a un bar y golpea a un hombre que lo tocó por accidente, lo que provoca que los amigos del tipo lo golpeen a él. George llega y detiene la pelea. Se lleva a Lee a su casa y mientras su esposa le limpia las heridas, Lee se rompe y llora en sus brazos. Por fin logra abrirse con ellos. Siguiendo con el análisis de Lee, la petición de Joe de hacerse cargo de Patrick lo puso en una encrucijada. Lee no
puede quedarse en Manchester, pero Patrick no quiere irse, y ese desacuerdo generó choques y tensiones entre los dos. El punto de quiebre para Lee me pareció que fue justo cuando Randy se rompió frente a él. Ese encuentro sin duda le hizo imposible seguir huyendo de su dolor. No fue casualidad que después de eso volviera a buscar una pelea, esta vez más violenta. La culpa que sintió al verla así fue demasiado insostenible, y entonces cuando ya no pudo más, completamente destruido física y emocionalmente, finalmente se abrió con George y su esposa. Tal vez por primera vez compartió algo de su dolor, y quizás, solo quizás, empezó a sanar un poco. Por otro lado, algo que me ha llamado mucho la atención de la película es la incomodidad que se siente cada vez que un personaje intenta compartir su dolor con otro. Pienso, por ejemplo, en esa escena donde Randy intentó hablar con Lee. Estaba rota, quería hablar de lo que sentían, pero Lee apenas pudo sostenerle la mirada. Estaba tan encerrado en su propio dolor que no supo qué hacer con el de ella. El momento fue tenso e incómodo. También pienso en la escena del almuerzo entre Patrick y su madre. Ella quería acercarse, pero ya no sabía cómo. Él intentó mantenerse tranquilo, pero se notó que estaba incómodo. La distancia entre ellos era enorme por todo lo que nunca se dijeron. Y luego están las conversaciones entre Patrick y Lee. A veces se sentían más como choques que como diálogos, porque ninguno sabía muy bien cómo hablar del dolor que llevaban dentro. Me ha gustado mucho cómo la película ha retratado todo eso, porque así es en la vida real. Conectar con alguien desde el dolor no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de un sufrimiento tan hondo e íntimo que parece imposible poner en palabras. A veces uno quiere hablar, pero no sabe cómo. A veces quiere escuchar, pero no sabe qué decir. Y en esa distancia entre lo que se quiere y lo que no se puede, nace esa incomodidad. Pero incluso con esa incomodidad, vale la pena intentarlo. Vale la pena hablar, aunque sea con torpeza. Y también vale la pena escuchar, aunque no sepamos qué decir. Porque muchas veces no se necesita una respuesta perfecta. A veces basta con estar ahí. Si alguna vez te duele algo y sientes que nadie lo entendería, intenta hablarlo de todas formas. Y si te toca estar del otro lado, no subestimes el poder de simplemente escuchar con atención y con el corazón abierto. A veces eso es todo lo que el otro necesita. Una semana después, Lee le dice a Patrick que consiguió un trabajo en Boston y que no necesita irse con él, ya que George lo va a recibir. Como los hijos de George se están mudando, Patrick puede quedarse con ellos. Mientras tanto, podrán rentar la casa de Joe. Cuando Patrick cumpla 18, puede volver a vivir ahí, y cuando cumpla 21, decidir si la vende o se la queda. También pueden rentar el bote al final del verano. Lee será el fideicomisario, pero George manejará el dinero. Patrick le pregunta si George y su esposa serán sus tutores, y Lee le dice que lo adoptarán. Patrick se rompe y empieza a llorar. Le pregunta por qué no puede quedarse en Manchester, y Lee le responde que no puede superar lo que pasó si sigue ahí. Llega la primavera y por fin le hacen un funeral a Joe. Randy asiste con su bebé y su esposo. Luego Lee le dice a Patrick que se quedará con él hasta julio, ya que todavía no encuentra dónde vivir en Boston. Rechazó el departamento que le ofrecieron y está buscando uno más grande, por si Patrick decide ir a la universidad y quedarse a dormir alguna vez. Patrick le dice que no piensa ir a la universidad, así que Lee le responde que usará la habitación extra para guardar sus cosas. La historia termina con Lee y Patrick paseando y pescando en el bote. Al final, Lee siguió con el mismo trabajo de conserje, siguió arreglando casas, tal vez porque todavía necesita seguir en ese lugar simbólico de reparación. Pero hubo algo que cambió, una señal bien sutil, pero gigantesca. Ahora busca un cuarto más grande para tener espacio para Patrick. Ahora hay lugar para alguien más en su vida. Es una señal de que ha empezado poco a poco a abrirse de nuevo al mundo. Después de tantos años huyendo, Lee empezó poco a poco a regresar. No porque haya dejado de dolerle, ese dolor probablemente lo acompañe siempre, sino porque ha encontrado algo por lo cual quedarse. La responsabilidad que siente por Patrick lo sostiene, porque cuando uno se siente responsable por alguien, cuando siente que su vida responde a algo o a alguien, se vuelve más fácil seguir adelante. Para terminar, quiero reflexionar sobre lo siguiente. Hay dolores que rompen todo lo que creíamos saber sobre la vida. Pérdidas que no caben en ninguna palabra ni consuelo. La muerte de un hijo. La ausencia brutal de alguien a quien amábamos profundamente. Eso es lo que verdaderamente merece aceptación. Lo inaceptable. Solo aquello que escapa por completo a lo que esperábamos de la vida, eso que jamás imaginamos que nos tocaría atravesar, es lo que más nos carcome por dentro. Y lo que de alguna forma necesitamos aceptar para poder seguir. Pero no se trata de resignarse, es una aceptación que mira al dolor de frente y aún así decide darle una oportunidad a lo que venga después, a lo que la vida, con todo y su crueldad, todavía tenga para ofrecernos. Aceptar lo inaceptable no hace que el dolor se vaya, pero sí permite que no nos destruya del todo. Nos da con el tiempo la posibilidad de encontrar nuevas
nuevas formas de estar, con el recuerdo, con nosotros y con nosotros mismos. En medio de tanta tragedia a veces queda un atisbo de esperanza. El duelo no se supera, se aprende a vivir con él. Y sin darnos cuenta, un día empezamos a vivir de nuevo. La última escena lo dijo todo sin decir nada. Vi algo muy humano en ella. Dos personas rotas compartiendo un bote, dejando que la presencia del otro les recuerde que todavía están vivos y que aún hay algo por lo cual quedarse. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.